Depresión y trastornos depresivos. Cuando hablamos de depresión en el lenguaje cotidiano, incluso en entornos clínicos, en realidad nos referimos a un trastorno depresivo. El término trastorno depresivo define una agrupación de trastornos psicopatológicos y psiquiátricos que implican en primer lugar cambios significativos en el estado de ánimo de la persona acompañados de otros síntomas tanto de carácter somático como psicológico. El cuadro general de estos síntomas y alteraciones del estado de ánimo implica un deterioro del funcionamiento social y laboral de la persona. Síntomas de la depresión. Se caracteriza por un estado de ánimo deprimido y una disminución del interés y placer en las actividades diarias, incluyendo una disminución del deseo sexual. Generalmente surgen emociones de profunda y continua tristeza, desesperación, aprehensión, ira, apatía. La persona se siente emocionalmente lábil con facilidad al llorar, surgen pensamientos de autodesprecio y culpa, pesimismo. Pensamientos negativos y caída de la autoestima. En depresión también pueden estar presentes pensamientos de muerte, impotencia y ideación, planificación suicida. Con la desviación del estado de ánimo, también varían los niveles de energía física, la fatiga, la calidad del sueño y el apetito. En la vida cotidiana, la persona puede percibir un mayor cansancio y sensación de cansancio, una marcada dificultad de concentración e indecisión para afrontar las propias tareas o acciones sencillas. Generalmente hay disminución o aumento del peso corporal y del apetito, así como la hipersomnia o el insomnio son síntomas que pueden presentarse en el contexto de la depresión. Tipos de depresión, trastornos depresivos. Hablar de depresión técnicamente puede significar referirse a trastornos depresivos específicos o podríamos decir, diferentes tipos de depresión que incluyen episodio depresivo mayor. Se caracteriza por la presencia en al menos un periodo de 2 semanas, de al menos 5 de los siguientes síntomas, de los cuales uno de los primeros 2 son necesarios para diagnosticar un episodio depresivo mayor. Primer estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día. La mayoría de los días, según lo informado por el individuo o según lo observado por otros. 2. Marcada disminución en el interés o el placer en todas o casi todas las actividades durante la mayor parte del día. La mayoría de los días. 3. Pérdida de peso significativa no debida a la dieta, aumento de peso o disminución o aumento del apetito. 4. Insomnio o hipersomnia la mayoría de los días. 5. Agitación psicomotora o enlentecimiento casi todos los días. 6. Fatiga o falta de energía la mayoría de los días. 7. Sentimientos de autodesprecio, culpa excesiva o inapropiada casi todos los días. 8. Deterioro de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión la mayoría de los días. 9. Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida recurrente, o un intento de suicidio. La duración media de un episodio depresivo mayor puede durar de 6 meses a 1 año. Trastorno depresivo mayor. Para hacer un diagnóstico de trastorno depresivo mayor, debe haber al menos un episodio depresivo mayor presente en la historia del individuo. Los episodios maníacos o hipomaníacos deben estar excluidos de la historia. Al hacer un diagnóstico de depresión mayor, es fundamental tener en cuenta que los periodos de tristeza e irritabilidad son aspectos inherentes a la experiencia humana y son fisiológicos. Trastorno depresivo persistente distingue, en este caso, el estado de ánimo desviado está presente casi todos los días durante al menos 2 años. Al menos 2 de los siguientes síntomas están presentes junto con el estado de ánimo deprimido. Falta de apetito o hiperfagia, insomnio o hipersomnia, astenia, baja autoestima. Dificultad para concentrarse o tomar decisiones, sentimientos de desesperanza. En este caso, no hay pensamientos de muerte, pero prevalecen en la persona sentimientos de debilidad e ineficacia, además de pensamientos negativos sobre sí mismo y su futuro. Dificultad para experimentar el placer y para afrontar las dificultades en su vida. Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Se caracteriza por arrebatos de ira severos y recurrentes que se manifiestan verbal y o conductualmente y que son extremadamente desproporcionados en intensidad o duración con respecto a la situación. La persona entre arrebatos tiene un estado de ánimo persistentemente irritable o enojado. Este estado se mantiene durante la mayor parte del día y es observable por los demás.
Las manifestaciones de ira están presentes durante al menos 12 meses, y durante ese intervalo de tiempo, no hay un periodo de 3 meses consecutivos o más sin todos los síntomas. Por eso es importante aprender a lidiar y manejar la ira reprimida, trastorno disfórico premenstrual. Para diagnosticar PMD, la mayoría de los ciclos menstruales necesitan al menos 5 síntomas en la semana anterior a la menstruación. Estos se minimizan o desaparecen en la semana posterior a la menstruación. Entre los síntomas típicos vinculados al ciclo menstrual encontramos marcada labilidad emocional, por ejemplo, cambios de humor, tristeza repentina o tendencia al llanto, etc. Marcada irritabilidad o ira o aumento de los conflictos interpersonales, estado de ánimo marcadamente deprimido, sentimientos de desesperanza o pensamientos autocríticos, ansiedad, tensión y sensación de tirantez, dificultad para concentrarse o tomar decisiones, sentimientos de desesperación, trastorno depresivo con ansiedad. La comorbilidad entre depresión y síntomas de ansiedad es muy frecuente, tanto que, hasta la edición anterior del DSM-IV existía el trastorno mixto ansioso-depresivo, caracterizado por un estado de ánimo disfórico persistente de al menos un mes de duración. Está acompañado de al menos 4 de los siguientes síntomas: dificultad para concentrarse, trastornos del sueño, fatiga, pero cuya etiología y aparición están claramente ligadas a condiciones médico-farmacológicas específicas o abuso de sustancias. Trastorno bipolar. Un episodio depresivo puede tomar forma como parte de un trastorno bipolar del estado de ánimo. Por esta razón, es fundamental contactar siempre a especialistas en psicopatología y psiquiatría para tener una investigación diagnóstica certera. Los trastornos depresivos se asocian frecuentemente a otros trastornos psiquiátricos, por ejemplo, abuso de sustancias, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, etc. La depresión en las mujeres. En las mujeres, la depresión puede aparecer en alguna etapa de la vida, como el posparto o durante la transición a la menopausia, cuando el inicio se localiza en el periparto. Es decir, durante el embarazo o 4 semanas después del parto. Hablamos de un subtipo específico de depresión que se denomina depresión posparto. En general, los trastornos depresivos tienen un curso de tiempo a menudo cíclico y periódico. Esto no significa que los trastornos depresivos sean incurables o crónicos, sino que tienen buenas posibilidades de recaída. Tratamiento de la depresión. Los trastornos depresivos pueden ser tratados de manera efectiva a través de un enfoque psicoterapéutico y farmacológico. Es fundamental conocer y reconocer los síntomas de los trastornos depresivos y acudir a un psicoterapeuta o psiquiatra para evitar la cronificación y las consecuencias más graves de la enfermedad. Estudios científicos demuestran que actualmente los tratamientos más efectivos para la depresión son el tratamiento farmacológico combinado con psicoterapia cognitivo-conductual. Algunos casos son tratables exclusivamente mediante psicoterapia, otros mediante un abordaje combinado en el que también se incluye la intervención farmacológica. Fundamental conclusión: cuando hablamos de depresión en el lenguaje cotidiano, en realidad nos referimos a un trastorno depresivo. En el caso de las mujeres, la depresión puede presentarse también por situaciones asociadas al ciclo menstrual. La depresión puede ser tratada de manera efectiva a través de un enfoque psicoterapéutico y farmacológico.